Seguimos con Gracias por venir con Robert Santiago por Latinísima. Aquí hablamos todos. Bienvenidos a Latinísima, la plataforma donde aquí hablamos todos. La invitada de hoy es una cubana que lleva en el alma los audiovisuales y la comunicación como estandarte de su vida. Un personaje, interiorizarlo, o sea, todo porque hay personas entrevistadas tanto dentro como fuera de la isla imperial, pero además hacemos talleres de actuación. ¿Ellos han escuchado por alguna vía la historia de ustedes? ¿Han podido conversar ustedes con las autoridades? Si quieres más información, no lo dudes, comunícate con nosotros. Bueno, señores, tengo el gusto de tener a otra coterránea, tremenda remediana, y que la cultura la lleva muy dentro. Nixie Grau, un placer. Gracias Robert por invitarme. Muchas gracias. Esta mujer es comunicadora, estudió en el Instituto Superior de Arte en Cuba y es directora de contenidos audiovisuales en ADN Cuba, una plataforma que generalmente es de temas de Cuba. Nixie, háblame de ADN, ¿cómo llegas? ¿Cómo es ADN para ti? ¿Cómo es esa vida? Bueno, ADN Cuba es una plataforma de denuncia en principio. Es una plataforma que denuncia todo lo que está pasando en Cuba y todo aquello que no tiene cobertura en los medios oficiales de la isla. Es una plataforma que da voz a los periodistas independientes que están allá. Y bueno, yo llego allí en el año 2022. Fue una propuesta de Helen Martínez, que es la dueña de la plataforma, la fundadora, y empiezo a trabajar allí como directora de contenido, y mi trabajo va desde la coordinación de los reportajes en Cuba hasta las entrevistas, la presencia de la plataforma en redes sociales. Toda esta parte la manejo, y también hago contenidos propios, originales, videos editoriales. Entonces, tengo un perfil bastante amplio ahí. Ahorita vamos otra vez a ADN, pero vi una entrevista de Ian Padrón que decía que tú eres todoterreno. Ese Ian Padrón que me entrevistó cuando hice mi cortometraje Arroz Imperial, que por cierto se va a presentar próximamente el 30 y el 31 en un showcase que va a haber de cineastas del patio en Artefactus. Es un cortometraje sobre el tema del Alzheimer que hice con Marco Miranda, un gran actor cubano. Y bueno, él me entrevistó a raíz de esto y hablábamos un poco de, cuando decía todoterreno, me imagino que se refiere a que hago de todo un poco. Escribo, soy actriz, hago también un poco de periodismo, también hago dirección de cine y televisión, contenido, tengo mi cuenta de Instagram donde hacemos comedia, entonces tengo un perfil bastante amplio. Creo que a eso es que se refiere ella. Sí mismo. Oye, estuviste en Ecuador, estuviste 13 años, me decías, en Ecuador, después partes para acá, para Estados Unidos. No, estuve 18 años en Ecuador. Hice mi carrera profesional, la hice en Ecuador, realmente en la televisión de Ecuador. Trabajé allí en un canal que es un canal muy fuerte que se llama Ecuavisa. Y en ese canal dirigí novelas, dirigí documentales, dirigí series. Hice una carrera muy fuerte y también lancé mi primera película de cine independiente allá que se llamaba Medardo. Oye, ¿y qué te hizo emigrar primero para Ecuador y después para acá? Doble migración, tengo yo, doble exilio. Sí. Bueno, para Ecuador me hizo irme lo que ya todos sabemos, ¿no? La salida de Cuba, que es algo que todo en Cuba de alguna manera en algún momento queremos hacer por la situación terrible de la isla. Entonces yo estaba con mi esposo que me quería ir para cualquier lado, para Haití, para donde fuera la oportunidad. Y se dio la oportunidad porque nosotros éramos profesores allá de la Escuela de Arte. Y llegó un alumno ecuatoriano y él nos propuso ir a Ecuador a un festival de teatro. Teníamos un grupo y fuimos a ese festival. Ahí impartimos unos talleres y también presentamos la obra. Y ahí se me dio la oportunidad de empezar a trabajar como maestra en la Universidad de las Artes de allá de Ecuador, de Cuenca, donde empecé a dar clases de cine. Y ya me había graduado de la escuela de LISA, ¿no? De la Facultad de Cine y Medios Audiovisuales. Y recuerdo que en Cuenca, que era una ciudad pequeñita, nadie tenía título.
de cine y querían abrir una escuela. Entonces yo era la única persona en toda Cuenca que tenía un título de cine. Entonces tenía ahí como garantizado el trabajo. Entonces ahí me propusieron eso y nos quedamos en Cuenca. Después de ahí fuimos a Guayaquil a trabajar en la televisión de allá. Y de ahí empezó a ponerse un poco complicada la situación en Ecuador. De hecho ahora está súper complicada con la violencia, con la situación económica. Y nosotros teníamos visa y veníamos para acá y todo. Entonces ahí tomamos la decisión de ya venir definitivamente para Estados Unidos. Oye, cuando llegues aquí, ¿cómo se te da todo? Porque el inmigrante, como quiera que sea siempre, yo se lo digo a todo el mundo, que es difícil cuando llega a Estados Unidos. Muy difícil. Y te digo una cosa, es verdad que el que viene de Cuba la pasa mal, pero el que viene de otro país donde ya ha obtenido cosas, donde ha tenido un estatus, donde ha logrado tener... Nosotros teníamos nuestra casa, nuestra estabilidad, todo, es peor. Porque tú vienes con un estándar más alto y caes. Es como que caes al vacío, ¿no? Entonces tienes que volver a arrancar, empezar de cero, que te vuelvan a conocer, que te vuelvan a dar oportunidades, empezar desde un lugar en que ya estuviste hace un tiempo y superaste. Pero bueno, eso todo, yo creo que todo es parte de los procesos que uno decide, porque son decisiones que se van tomando en la vida, ¿no? Entonces nosotros tomamos esa decisión, emigramos con 2 hijos, mi esposo y yo, una familia completa, una hija adolescente, un niño. Entonces, bueno, al principio, como todos, pasamos momentos durísimos. Y bueno, esto es una montaña rusa. Aquí todo sube y baja y tú tienes que ir montándote y sobreviviendo siempre. Y siempre tener buena energía, buena actitud y tratar siempre de ir adelante. Con mente positiva. Mente positiva. Me decías que habías sido profesora de ELISA en Cuba. ¿Cómo era la ideología? Primero como estudiante y después como profesora. Encaminar esa ideología a los estudiantes sabiendo de que es infuncional todo lo que se enfoca. Bueno, yo no fui profesora de ELISA, fui profesora de la NIT, Escuela Nacional de Instructores de Teatro, que es una escuela buenísima. Esa escuela a mí me enseñó muchísimo. Yo primero estudié allí y después me quedé dando clases ahí. Era muy joven, yo tenía 21 años y mis alumnos tenían 18, 19, sí. O sea, la foto es como si fuéramos todos estudiantes. La parte ideológica, realmente, en esa escuela no había censura en ese momento. ¿Para qué no te voy a inventar historia que me censuraron ni nada? Todo el mundo, yo, mis estudiantes y todos estábamos súper claros de la situación y teníamos libertad ahí dentro de la escuela, pero claro, no salíamos de ese marco. En el marco de la escuela nosotros éramos completamente contestatarios en esa época y hacíamos obras de teatro de todos los géneros y hacíamos críticas dentro del marco de la escuela, como te decía, ¿no? Pero era dentro de todo, era como un micromundo bastante libre en todos los sentidos, ¿no? Era una escuela que era un gusano y el nombre del gusano, ya decíamos el gusano, no, vamos para el gusano, una escuela así de ladrillo, que era como un mundo suburbano ahí, ¿no? Entonces nos metíamos allí en ese mundo a ensayar, todo el mundo rastafari, no teníamos comida, pero ahí estábamos viviendo esa etapa, ¿no? Muy buena una etapa muy bonita, muy fructífera a nivel artístico, hacíamos cosas muy locas. Y como no había ni dinero, ni censura, ni nada, nosotros hacíamos ahí las cosas y la veíamos y disfrutábamos ese momento. Entonces la verdad que fue una linda experiencia. ¿En algún momento sí sentiste censura? ¿En algún momento de la etapa ya después de estudiante hasta que decidiste partir para Ecuador? Bueno, yo no viví mucho la etapa profesional en Cuba porque yo me gradué en el año 97, en el mes de junio. El 1 de junio presenté mi tesis que trató sobre el suicidio en Cuba, en los jóvenes, y me fui el 27 de junio. O sea, no trabajé en Cuba como tal, ¿no? Entonces, no te puedo hablar como de esa parte de la censura porque realmente no viví una experiencia profesional en Cuba. Toda mi carrera fue en Ecuador. Yo llegué muy joven a Ecuador y ahí hice toda mi carrera. Ahorita me decías que estabas loca por irte de Cuba. ¿Cuándo te diste cuenta que no tenías nada que ver con el país? En el año 88. ¿Por qué? Yo vivía en Remedios, en tu pueblo, y yo vivía ahí ciega.
en un mundo metida allí en las cosas, en el teatro, siempre fui muy de teatro, en el pre y todo. Cuando me fui a La Habana, choqué, me encontré con un mundo que yo desconocía, un mundo de diferencias de clases, donde veías al turista, que en Remedios, en nuestro pueblo, no se sentía tanto eso, o sea, se sentía la miseria en algún momento, pero no era la diferencia esta de clase, que tú veías que el turista te pasaba por al lado, estaba en ese momento lo que llamamos las jineteras, todo ese mundo, ¿no? Y mucha pobreza. Fue en el año que empezó la perestroika, la caída del muro de Berlín, todo eso que removió un poco toda la supuesta estabilidad que había, y empezó un desastre total, así un deterioro. Y yo ahí también empecé con mi esposo, que me dijo, esto no sirve, tú no te das cuenta que esto es Entonces yo ahí abrí los ojos y dije, no, es verdad que esto no. Y ahí ya me negué completamente al sistema, ya me di cuenta que no, que eso no funcionaba definitivamente. Nisi, cuando llegas aquí a Estados Unidos, ¿cómo logras insertarte nuevamente en eso que es tu vida? Los audiovisuales, la comunicación. ¿Cómo? Eso fue un proceso, porque nosotros llegamos aquí y la primera puerta que se nos abrió fue Microteatro Miami. Nosotros éramos amigos de Lilo Vilaplana desde que vivíamos en Cuba, porque trabajábamos, eso fue un trabajo que hicimos allá en Dando Vueltas, ese programa infantil que había, yo trabajaba ahí, mi esposo también. Entonces Lilo nos propuso entrar para que entráramos en Microteatro Miami, que es un lugar, no sé si has visto, que son como contenedores y se hacen obras cortas de 15 minutos. Es un proyecto bien bonito. Un proyecto que fue el primero que, digamos, nos puso en contacto con la comunidad aquí, porque ahí ve mucha gente pasa por ahí por el contenedor. Entonces nosotros estuvimos 1 año y medio trabajando allí en esos contenedores. No ganábamos prácticamente nada, o sea, ganábamos muy poquito, pero hicimos mucho contacto con las personas. Esa fue nuestra primera puerta, digamos, aquí. Empezamos por ahí. Hemos hecho mucho teatro, que es como el medio más asequible, y como nosotros tenemos este perfil también teatral, hicimos mucho teatro primero, y luego también con Lilo hice varios proyectos. Hice Leyendas del Exilio, donde escribía los capítulos y era directora asistente de Lilo. También estaba en la parte de organización de la producción, el diseño de producción, y en la película Plantados, vino después, también hice lo mismo, hice directora asistente, hice la parte también de diseño de producción y todo. Entonces hice estos proyectos hasta que entré en ADN Cuba, donde ya entré como directora de contenidos. Me decías que no fuiste muy rebelde, no tuviste la oportunidad de denunciar tanto en Cuba. No. Pero cuando llegas aquí, que ya te enfrentas con ADN Cuba, eres vertical. Sí. Te engañaría si diría que en Cuba fui una opositora. Me hubiera encantado. Ahora que lo veo desde acá, digo, no tuve la suficiente conciencia en Cuba como para hacer una oposición abierta así. Aquí sí. Desde que llegué y empecé a ver toda lo que estaba pasando en Cuba, que empecé a ver videos, porque en Ecuador estábamos como en un mutis con relación a Cuba, ¿no? Te insertas más en la sociedad ecuatoriana, claro, que el contacto con Cuba, ¿no? Pero cuando vengo acá, que retomo la vida, el exilio, hago contacto, fue muy importante para mí, antes de ADN, entrar en contacto con los presos políticos plantados. En Leyendas del Exilio le hacíamos entrevistas a personas que habían estado muchos años en prisión, y ahí hicimos contacto con muchísima gente que me contaron a mí directamente sus historias a nivel personal y a nivel de cámara, ¿no? Yo los entrevistaba y empecé a ver una etapa en Cuba de una crueldad terrible hacia ellos, ¿no? Hacia los presos políticos históricos, que se le llama, ¿no? Como el presidio histórico, y empecé a tener mucha cercanía con esas historias. Luego, cuando hicimos Plantados también, porque Plantados todo el tiempo fue un proyecto que se enriqueció con las
anécdotas de los mismos presos que estuvieron plantados. Entonces tenía un contacto muy fuerte con esas personas, creí en sus historias, las historias que ellos nos contaban, y eso me despertó algo muy fuerte, una necesidad de denunciar, de hablar del tema de Cuba. Y entonces lo he hecho. Yo nunca he sido de las personas que empujan desde acá para que no se den golpes. Yo nunca le he dicho a la gente, vete para la calle si yo no claro. me fui. Pero sí apoyo desde aquí, dentro de lo que puedo, todas las denuncias que se hacen en Cuba. ¿Cuál es el reportaje o las vivencias más fuertes que has tenido, que más te ha llegado como ser humano desde que llevas en esta plataforma trabajando en esos contactos que me dices? Bueno, lo que más me ha afectado a nivel personal ha sido las historias de las madres de los presos políticos. He tenido mucho contacto con esas madres. Por ejemplo, dime un ejemplo. Por ejemplo, Ailes Marcano, es una madre de camagüeyana, de Ángel Jesús Belli Marcano. Es una madre que la conozco personalmente porque ya vino para acá, pero la conozco desde Cuba. Siempre le seguía sus denuncias, la entrevisté varias veces. Ella ha vivido un proceso con su hijo, Ángel Jesús Belli Marcano, que está preso en Camagüey. ¿Por el 11 de julio? Por el 11 de julio, es un preso del 11J. Y es una madre que ha sufrido esa prisión. Aparte de que ella ha vivido el proceso con su hijo, al que adora, también ella misma ha sido víctima de la represión en Cuba. Entonces, he seguido su proceso. Su hijo a ella le pidió que se fuera del país. Y ella se vio en una encrucijada en el que ella tenía que o quedarse en Cuba o abandonar a su hijo y dejarlo solo en la prisión. Pero ¿qué pasa? Que el hijo tenía una gran motivación, y es que él le decía, yo no puedo estar bien si sé que en cualquier momento te van a meter presa, si sé que en cualquier momento van a ir en tu contra. Y ella no se callaba, ella seguía denunciando. Entonces se vio como en esta disyuntiva, hasta que decidió irse del país, dejar a su hijo atrás preso, pero ha sido una cosa extremadamente fuerte para ella. ¿No has tenido experiencias o testimonios o informaciones sobre los de San Isidro? Sí, claro, siempre, bueno, el movimiento San Isidro, en estos momentos, bueno, Luis Manuel Otero Alcántara, que está en prisión, él siempre emite desde la prisión, emite mensajes, y nosotros siempre amplificamos todos los mensajes que él hace. He cubierto las exposiciones que se han hecho acerca de él, de su obra, de su propuesta, de su performance. He cubierto muchísimo. No se le nota frustraciones a ellos. No, Luis Manuel Otero Alcántara es impresionante. Es impresionante el espíritu que tiene de lucha aún dentro de la prisión. Él desde allá adentro da ánimos para que sigan en la lucha, envía piezas de arte, sacan su obra de la cárcel. Es una cosa realmente impresionante la obra y el espíritu de Luis Manuel. Nixie, ¿no has ido a Cuba más nunca? No puedo, ni tampoco quiero. En estos momentos no quisiera tener que ir a Cuba hasta que no sea libre. ¿Cómo tú imaginas si te diera por ir? ¿Tienes familia allá todavía? Tengo familia, pero no familia tan cercana. O sea, mi mamá vive en Costa Rica, y mi papá murió. Entonces tengo familia en Londres, familia en Costa Rica. Preferimos encontrarnos en otros lugares. Háblame un tanto de esas puestas en escenas que están haciendo últimamente. ¿Cómo están enfocadas desde el punto de vista del teatro? Sí, del teatro. Bueno, nosotros tenemos un proyecto que se llama Troupe of Actors, tropa de actores, que tengo con mi esposo. Hemos hecho teatro, mucho teatro, y específicamente en los últimos tiempos nos hemos enfocado en los adultos mayores. Ese proyecto está enfocado en hacer trabajo con los adultos mayores. Le damos clases a ellos, y aparte que hemos hecho teatro para ellos, contando las historias de esa generación que se llama la generación silenciosa, que es la última generación que está viva en este momento. Y hemos hecho muchas obras de teatro, específicamente 6 obras de teatro con protagonistas de la generación silenciosa. ¿Cómo tú ves el público de Cuba cuando tú estabas
en tu rol con el público de aquí? ¿Cómo asume? ¿Cómo lo puedes comparar? El público, bueno, cuando nosotros estábamos en Cuba, era un público general, o sea, como había personas de todas las edades en el teatro. Creo que aquí hay menos personas que van al teatro. En general en Miami no hay una cultura masiva de un teatro, a no ser las obras de comedia, que son mucho más masivas, ¿no? Creo, pero por ejemplo el teatro que nosotros hacemos es un teatro más pequeño, donde no va tanta cantidad de gente, pero para nosotros está bien, porque esta gente que va recibe nuestro trabajo, recibe nuestro mensaje, y nosotros nos hemos mantenido en esa misma línea, ¿no? Hemos preferido mantenernos en una línea más pequeña de teatro. ¿Qué te parece el periodismo que se está haciendo en las redes sociales de habla hispana? Los enfoques, los conflictos. Háblame de esto. Bueno, hay muchos medios de comunicación ahora mismo, ¿no? Hay tantos medios de comunicación y tantas personas hablando al mismo tiempo. Es una voz muy, muy plural, ¿no? No se puede como emitir un criterio en general sobre eso. Creo que en estos momentos los medios independientes se han visto afectados por las medidas que se han tomado. Se ha reducido mucho el mismo ADN, Cubanet, que son medios fuertes, que son medios confiables, que han hecho un trabajo muy fuerte, muy, muy consistente desde hace mucho tiempo. Se han visto silenciados en gran medida por las medidas que se han tomado de quitarle fondos a los medios. Y hay muchas voces, ¿no? Yo creo que Internet y las redes sociales permiten a cualquier persona, son medios democráticos, cualquier persona tener una voz. Entonces te toca a ti elegir qué voz tú quieres seguir dentro de eso, ¿no? ¿Cómo valoras esa interacción en ADN, la interacción con los usuarios, con los internautas? ¿Cómo tú valoras eso? Bueno, hay muchas personas que siguen ADN que son de Cuba, la inmensa mayoría. Ellos ven en ADN la noticia que no tienen en Cuba y que ellos quieren ver. O sea, definitivamente el público cubano está sediento de ver la verdad, que no les muestre el noticiero. Entonces buscan estos medios y ellos, a ver, la audiencia de ADN, como todas las audiencias, es conflictiva, es una audiencia que cuestiona. Siempre tenemos clarias ahí que están cuestionando y diciendo, sí, pero eso lo dicen allá, pero no lo dicen aquí, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero en general creo que la gran audiencia necesita libertad de expresión, necesita escuchar las historias reales de Cuba. Entonces creo que en general sí hay un apoyo grande de la comunidad a estos medios, ¿no? ¿Crees que los medios estos de las redes, como ADN, todas estas plataformas van a ir desplazando los medios tradicionales? Sí, totalmente. Sí, porque a ver cómo. Totalmente, porque es que por una cosa que es la inmediatez. O sea, yo creo que la inmediatez que tiene las redes sociales no es posible con los medios tradicionales llegar a ello. Entonces, ahora mismo los formatos todos han emigrado a las redes sociales. O sea, tú en YouTube puedes tener tu propio espacio, es súper democrático, no necesitas que alguien te dé nada, tú mismo puedes poner tu micrófono en tu casa y hacerlo. Y lo mismo pasa con el televidente que va a un televisor, tiene que esperar que le llegue la noticia, que le digan a qué hora. A las 8 de la noche es el noticiero, tienes que esperar a las 8 de la noche, pero la noticia la tienes en internet a la hora que está sucediendo. Exacto. En el momento que está sucediendo. Entonces la inmediatez y la libertad de decisión, que es algo que el espectador contemporáneo ya busca. Yo no tengo en mi casa canales de televisión, en mi televisor. ¿Para qué? Si yo quiero ver una noticia, lo busco, sigo a las personas que yo creo que me van a dar la información veraz y se acabó. No tengo que buscar, no tengo que esperar a que a las 8 o a la 1 de la tarde empiece el noticiero para enterarme de algo. Entonces, los formatos, yo creo que la televisión va a durar hasta que dure la generación que ahora tiene 70 años. Hay personas que interactúan con este tipo de plataformas que son clarias, esas clarias que llamamos clarias, pero hay quienes todavía de verdad tienen ese pensamiento y te
escriben, te contradicen y tú dices, pero no tiene sentido común. ¿Ustedes intercambian ahí? Todo el tiempo hay personas que de verdad escriben, que de verdad defienden el sistema y la dictadura y todo el tiempo. No, nosotros dejamos que los otros seguidores les respondan. Y siempre pasa. O sea, cuando alguien entra y dice patria o muerte, típico, ¿no? Entren y ponen patria o muerte, vienen 10 y le dice, Claria, ve a defender tu... Entonces, nosotros no tenemos esa necesidad porque la misma audiencia se encarga de contestar. No es que no tienen tiempo tampoco. Es hasta bueno para nosotros. Es bueno para nosotros porque a nosotros nos sube el engagement cuando alguien entra y dice patria o muerte y el otro viene y le caen 10. Esos comentarios hacen que sube el contenido. Entonces yo digo, ay, por favor, que alguien venga y diga patria o muerte para que suba el contenido, porque así funcionan las redes sociales. Así es. Tú no haces nada con que todo el mundo esté de acuerdo. Tú necesitas que alguien venga y esté en contra. Eso funciona a favor. Las Clarias funcionan a favor de la plataforma. Sí. Bueno, Nixie, dame un mensaje a la humanidad de esa mujer ya madura que ha estado entre el arte, la comunicación y que quiere la vida con placer, con buena vibra, a esas personas que te siguen y a los que no te siguen, que te van a conocer hoy. Bueno, lo primero es que yo no he madurado mucho. Yo creo que eso de la maduración, no, yo trato de siempre ser muy libre, trato de no cerrarme o en una edad o en algo que debo ser, trato de buscar algo siempre diferente. Creo que en la vida todo se mueve, que todo al final se puede mover a tu favor y que tú tienes que montarte en el tren y montarte en la montaña rusa y subir y bajar y disfrutar el proceso. En cualquier proceso en el que estés en este momento, tratar de verle la parte buena a esto y decir, estoy vivo, estoy aquí, me está pasando esto, pero esto forma parte de la vida y de la montaña rusa en la que todo es una aventura. Bueno, sabes que nos están viendo por latinísima.net, por Rocus, por Fire, por Euforia y por las plataformas de YouTube. Para mí ha sido tremendo gusto estar. Para mí también, Remediano. Y ¿alguna vez iremos a la parranda de Remedio en Libertad? Ojalá. 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 Vamos a ver. Lo que siempre le digo a mis invitados que están aquí en este programa es que llegaron aquí a Estados Unidos para decir gracias por venir. Gracias por venir, está bien. Y gracias por venir. Gracias. Gracias a ti.